Comenzamos. Esperen. La clase pasada habíamos quedado en la representación de Fourier compleja y estábamos haciendo este ejercicio. F de t igual al módulo del seno de t. Corrijan en la guía, porque ahí tienen periodo 2pi y es periodo pi, porque si no, no les va a dar, les da cualquier cosa. Lo hice. Recuerden, el seno en menos pi y pi se les anula, ¿no? Esta es la representación. Chicos, están viendo, ¿no? Estoy presentando. Sí, profesor. Bien. Entonces, como es valor absoluto del seno, esta parte verde, positiva. Entonces, en vez de tomar entre menos pi y pi, tomo directamente entre 0 y pi, ¿sí? Entonces, el periodo va a ser pi, porque van a ser estas montañitas. Se van a repetir a derecha y a izquierda. Esa es la función. Entonces, calculo la frecuencia angular, que es igual a 2pi sobre el periodo, que es pi en este caso, me queda 2. Recuerden que para calcular los coeficientes de la serie de la representación compleja de la serie de Fourier era C sub n, igual a que a 1 sobre el periodo, en este caso es pi. De la integral a lo largo del periodo, en este caso de 0 a pi, la función seno de t, que la tomo positiva, por e a la menos in omega t. Omega vale 2, lo acabamos de calcular. Diferencial de t. Para calcular esta integral, el seno de t lo ponemos en términos de los exponenciales, es decir, e a la i por t menos e a la menos it, por e a la menos i por 2 nt, y por supuesto el seno es sobre 2i, ¿no? Bueno, lo arreglo. Este 2i lo saco de la integral, y acá saco el factor común. Al multiplicar esta, al aplicar la distributiva, saco factor común menos i por t. Y me va a quedar este que es menos, me queda 2n, y este que es más, menos i por t. Menos, y acá lo mismo, menos i por t como factor común me queda 2n, positivo, pero más 1. Acá esto es más 1. Bueno, este es un exponencial, no hay problema. Recuerden que la variable es t, diferencial de t. Entonces, integro el exponencial y me queda e a la menos it por 2n menos 1 sobre menos i por 2n menos 1. Acá lo mismo. ¿Sí? Y evalúo en 0 y en pi. ¿Y qué me queda? Separo cuando hago reemplazo por pi y me queda menos 2n pi por i por e a la i por pi. Más, acá es menos, acá, menos lo subo acá tenía menos, sobre este menos se me hace positivo, y esta i la saco, entonces i al cuadrado, y acá me queda menos. El cálculo, recuerden, evalúo en 0 también, e a la 0 me da 1, me da esta expresión, y esto, e a la menos 2n pi por i. E a la menos 2n pi por i es igual a que al coseno de menos, recuerden que el coseno es par, entonces sigue siendo positivo, el seno es el negativo, es por impar, pero 2n pi coseno, ¿cuánto vale? Y el seno de 2n pi, recuerden que el seno de un número par de pi es 0, siempre es 0, porque tengo el seno de pi, de 2pi. Bueno, en este caso va a ser el seno de 2pi, el seno de 4pi, el seno de 6pi. Siempre va a ser 0. Y el coseno de 2n pi
para los pares, o sea, para 2pi, 4pi, 6pi, 1. Bien. Y e a la pi por i, ¿cuánto me va a dar? Es el coseno de pi, es menos 1, ¿sí? Entonces el primero me da positivo, perdón, acá tengo un menos, este me da 1, este me da menos, con este menos es más, este exponencial me da positivo, y este me da negativo, y ahí me cambia el signo. Entonces sumo todo esto, que me queda ¿cuánto? 1 más 1, estos son 2 sobre 2n menos 1, menos 2 sobre 2n más 1. Saco factor común este 2 para simplificar y sumo. ¿Sí? Acá tengo diferencia, me queda 4n al cuadrado menos 1 y acá me queda 2. Entonces me queda, y este menos lo introduzco en el denominador. Entonces me queda 2 sobre pi por 1 sobre 1 menos 4n al cuadrado. Y esta es mi serie de Fourier. F de t igual a 2 sobre pi por la sumatoria desde menos infinito a infinito de c sub n, que es 1 sobre 1 menos 4n al cuadrado, multiplicado por 2pi, ¿no? Que yo ya lo saqué afuera, por e a la i omega, que es 2 por nt. Y esta es la integral de Fourier. En forma, perdón, la serie de Fourier en forma compleja. Ustedes fíjense, no es complicado, es mucho trabajo con la forma compleja. Por este lado, después tengo que aplicar esto del coseno, ¿sí? Por ese lado es un poco más de trabajo. Pero la expresión que queda es, por ahí se llega a la expresión más rápida, ¿no? Pero es otra forma de expresar la serie de Fourier. Recuerden, una función periódica. Y la presentamos ¿por qué? Porque la necesitamos para definir la transformada de Fourier. Ese es el tema de hoy. Esto. Recuerden, para la serie de Fourier la función tiene que ser periódica, ¿sí? Una función periódica. Y para las funciones que son no periódicas, tenemos la transformada de Fourier. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la fórmula de la transformada de Fourier que es para la representación para funciones no periódicas? Vamos a partir de una función periódica, que es esta, que vale entre menos L sobre 2 a L sobre 2, 1 y 0, y luego 0. 0 para menos L a L sobre 2, 0 para L sobre 2 a L. Vamos a agrandar este periodo. Por ejemplo, acá está en 4L el periodo. Lo único que hago es agrandar el periodo y lo mantengo a 0 la defino esa función 0 en esa extensión de periodo que hago. Recuerden, el periodo a que va a ser igual a n veces L. Si yo hago que n tiende a infinito, el periodo va a tender a infinito. ¿Y qué es lo que va a quedar? Va a quedar una función, esta función, que ya no es periódica. Y vamos a obtener su representación, que es la transformada de Fourier. Entonces, partimos, bueno, tenemos la frecuencia fundamental, que es 2pi, omega sub 0, que es 2pi sobre L, en este caso sería pi sobre L, recuerden, o sea, partimos de esta, ¿no? De la inicial, de esta. Entonces tiene periodo 2L, ¿no? Y dijimos que, entonces 2pi sobre 2L, me queda pi sobre L, la frecuencia fundamental. Usamos la serie compleja, la forma compleja de la serie de Fourier. Tenemos C sub n, los coeficientes, introducir esto. F de t igual a la sumatoria de menos infinito a infinito de 1 sobre t por esta integral.
menos L a L de f de t por E a la menos IN omega t diferencial de t por E a la IN omega t. Acá tenemos 1 sobre t, pero 1 sobre t aquí es igual a omega sub 0 sobre 2pi. Lo despejo de acá. Y que omega sub 0 es 2pi sobre el periodo. Reemplazo. ¿Sí? Acá está. ¿Para qué? Entonces, este omega sub 0 lo junto con este exponencial, está acá. Y cambio de variable. F de t y d de t lo pongo como f de b. A t la reemplazo por b. Para no confundir nada más con esta de afuera, que también tiene t. Ahora reordeno, bueno, ya reordené, pero yo sé que tengo 2pi por n sobre t. Es igual a que a n veces la frecuencia angular principal. Entonces esto es omega sub n. ¿Sí? N veces omega sub 0, que es esto, n omega sub 0, lo voy a reemplazar por omega sub n. Y calculo un delta de omega, es decir, una diferencia en la frecuencia entre términos sucesivos, o sea, el n y el n más 1. Hago la diferencia, o sea, 2pi sobre t por n más 1 menos n, que es de esto. ¿Qué me va a quedar? 2pi sobre t, que es omega sub 0. Entonces ahora sí reemplazo 1 sobre 2pi, a este n omega sub 0 lo pongo como omega sub n, y omega sub 0 es delta de omega, que es esto. Ahora sí hago que el periodo tienda a infinito. Si el periodo tiende a infinito, delta de omega va a tender al diferencial de omega. Y me queda, y la sumatoria está a una integral. Entonces 1 sobre 2pi por la integral entre menos infinito e infinito, por esta integral que también va a tender a menos infinito a infinito, de f de b por e a la menos i omega b por diferencial de b por esta exponencial diferencial de omega. Y esto es lo que se conoce como la relación de, perdón, la identidad de Fourier o la integral de Fourier. Lo que está acá entre corchetes es lo que se conoce como la transformada de Fourier. Entonces yo, la transformada de Fourier, ¿qué es? Le aplico esta integral de menos infinito a infinito a la función f de t multiplicada por el exponencial menos i omega t diferencial de t y obtengo f de omega. O sea que de la variable t, que generalmente es el tiempo, paso a la variable frecuencia. Eso es lo que hace la transformada de Fourier a f de t. Y esto sería la integral de Fourier para la transformada de Fourier o la transformada inversa, que sería esto. Perdón, por ahí no me agarra. La transformada inversa del f de omega, que va a ser igual a que a f de t, ¿sí? O sea, yo voy de t a la frecuencia con la transformada de Fourier, y después de la frecuencia vuelvo a t con la transformada inversa o la integral de Fourier, que es esta. Esta sería la transformada inversa. Y esto es la transformada de Fourier. Ahora, la transformada de Fourier o la integral de Fourier, acá observen, ¿no? Yo voy de t a la frecuencia, y luego de la frecuencia vuelvo a t. ¿Y esta quién es? Es f de t, que es la función a la que yo le calculé la transformada. Entonces, esta f de t yo la conozco, ¿sí? Ahora, las condiciones para la existencia de la integral de Fourier. La función puede tener un número finito de discontinuidades en cualquier intervalo finito y tiene derivadas por izquierda y por derecha en todo punto. Y es absolutamente integrable esto. Es decir que
si yo calculo esta integral, tiene que ser menor, o sea, tengo que poder calcular esta integral. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo, tiene que estar acotada. Entonces, f puede representarse por medio de la integral de Fourier. ¿Sí? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Ay, perdón, no escuché. Chicos, ¿alguna pregunta? Hacemos un ejemplo. Por ejemplo, encontrar la transformada de Fourier de la función exponencial de un lado f de t igual a h de t por e a la menos a t, donde a es mayor que 0, donde h de t es la función escalón unitario. Esta es mi función h de t por e a la menos a t. Y h de t, que es la función escalón, que es esta, está definida de esta manera. 1 si t es mayor o igual que 0 y 0 si es t menor que 0. ¿Qué es lo que hace la función escalón a... Perdón. Yo tengo la función a mayor que 0, e a la menos a t, que es esta. La estoy multiplicando por la función escalón, que es esta, 0 para t menor que 0 y 1 para t mayor o igual que 1. Cuando multiplico, por ejemplo, para t menor que 0, tengo esto de la exponencial y multiplico porque es por 0, que es lo que me va a quedar. Perdón, no, acá está. ¿Qué es lo que me va a quedar? Esto, 0. Después, ¿qué es lo que... Perdón. Disculpen, pero no estoy acostumbrada a este programa todavía y me estoy salteando. Bueno, después tengo 1. Cuando lo multiplico por el exponencial es lo que me queda esta parte. Y esto es esta función que está definida para t mayor o igual que 0, únicamente. Al multiplicar por el escalón, yo lo que hago es definirla para t mayores que 0, nada más. ¿Sí? Entonces, usando la definición de la transformada de Fourier, o sea, entre menos infinito a infinito, de f de t e a la menos i omega t, diferencial de t, reemplazo f de t por el exponencial, entre 0 e infinito, porque está definida para 0 e infinito, agrupo, obtengo la primitiva del exponencial, que es 1 sobre menos a más i omega, y como es una integral impropia, tengo que calcular el límite cuando m tiende a infinito de quién, del exponencial a la menos a más i omega por m, y en 0 este exponencial vale 1, ¿sí? Entonces, y el límite cuando m tiende a infinito de este exponencial cuando m tiende a infinito tiende a 0. Y entonces me queda este menos con este menos positivo y esta es la transformada de Fourier de esta función. El exponencial positivo para t mayor o igual que 0. ¿Sí? Así se calcula. Este es otro ejemplo. Yo no puedo... Bueno. Esta es la función f de t que es igual a si el módulo de t es menor que 1 y 0 si el módulo de t es mayor que, perdón, L, no 1, L. Entonces, la gráfico, o sea, módulo de t menor que 1, entonces t está entre menos 1 y 1, ¿sí? Por definición de módulo, entonces entre menos, perdón, L, entre menos L y L la función vale A. Y por esto me dice que es 0 para los menores que menos L y 0 para mayor que L, para t mayor que L. Entonces, esta es la función a la que yo le tengo que calcular
la transformada. Entonces la transformada de f de t va a ser igual aquí a la integral, en este caso entre menos L y L, de A por E a la menos I omega t diferencial de T. Esto, A es una constante, no hay problema, es E a la menos I omega t entre menos L y L. ¿Sí? Reemplazo y me queda E a la menos I omega L. ¿Sí? A ver, si calculo esta integral, me queda esto, E a la menos I omega L, y acá menos menos más E a la I omega L, sobre A por I omega. Este negativo es por esto, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Esperen, perdón, bueno, no lo puedo manejar. Y esto que me queda, 2A sobre omega por E a la I omega L, le cambio el signo para que me quede positivo, y menos E a la menos I omega L. Que estos recuerden, y acá tengo el I, sobre 2I es el seno. Entonces multiplico y divido por I para que me quede esta expresión como el seno de omega L, ¿sí? Entonces va a ser 2A sobre omega por el seno de omega L, para omega distinto de 0. Como omega está en el denominador, o sea, la frecuencia, tengo que calcularla para omega igual a 0, o sea, f en 0, que va a ser igual acá. Omega 0, esto es 1, y me queda la integral entre menos L y L de A por D de T, que es 2 veces A por L. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Que la transformada de Fourier de esa función va a ser igual a ¿qué? A 2A seno de omega L para omega distinto de 0 y 2AL para omega igual a 0. Pero yo tengo esta definición, que el seno continuo de omega L es igual a ¿qué? Al seno de omega L sobre omega L, para omega distinto de 0, y vale 1 para omega igual a 0. ¿Sí? Esto se define como el omega, perdón, como el seno continuo, por eso está C, de omega L. Entonces, yo a esta expresión, ¿qué hago? ¿Dónde está? Acá tengo omega, me falta el L, entonces multiplico y divido por L, para que me quede el seno de omega sobre omega L. Y bueno, me va a quedar 2AL cuando omega vale 0. Entonces, en definitiva, me queda esto. 2AL por el seno de omega L sobre omega L por 2AL, cuando omega vale 0. Siempre me olvido. Entonces, esto va a ser igual a que a 2AL por el seno continuo de omega L. ¿Sí? Que está definido de esta manera. Entonces, esta es la transformada de Fourier de esta expresión, de esta función. ¿Sí? Bueno. Chicos, ¿me han escuchado? Sí, profe. Bien. Bueno, espero que hayan entendido. Pero bueno, es cálculo. Y ya la ingeniera Maidana le subió las tablas, ¿no? Están en la página, las tablas de fórmulas. ¿Dónde estás?
Bueno, esa es la transformada, condiciones para la existencia. Ahora vamos a la forma real o trigonométrica de la integral de Fourier. Bueno, partimos por supuesto de la integral de Fourier, que era esta la expresión. Entonces, esto es igual a que a 1 sobre 2pi por la integral entre menos infinito e infinito de esta expresión. Agrupo los exponenciales, saco factor común menos i omega, me va a quedar b menos t, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Cambio el orden de integración, no hay problema porque va desde menos infinito a infinito. Así cambio el orden de integración. Hago primero con respecto de omega y luego con respecto de b, por eso saco esta función afuera para la última integral. Y acá tengo la exponencial a la menos i omega por b menos t. Reemplazo por la forma, por el coseno, fórmula de Euler, coseno de omega por b menos t menos i seno de omega por b menos t. Reemplazo la integral y recuerden acá el seno, bueno acá se los puse, como seno es una función impar de omega, entonces va a ser 0, porque estoy integrando entre menos infinito a infinito, entonces esta integral esta función que es impar, se va a hacer 0, entonces me queda únicamente el coseno, entre menos infinito a infinito. Como el coseno es par, ¿qué hago? Es la integral entre 0 e infinito. Acá me falta bueno, sí, ya está, lo simplifiqué con este 2, y es 2 veces, se me simplifica con este 2, del coseno de omega b menos t, diferencial de omega, diferencial de b. Pero el coseno de esta diferencia es igual a la suma del producto de los cosenos más los senos, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Entonces, cambio el orden de integración de nuevo, ¿sí? Recuerden, integro el intervalo de integración para omega es de 0 a infinito, y el de d de b con respecto de b es menos infinito a infinito. Entonces, introduzco la función f de b y hago la integración con respecto de b entre menos infinito e infinito, y me queda la otra entre 0 e infinito. Y acá ya tengo la expresión, porque voy a tener esta integral, o sea, f de b por el coseno de omega b, diferencial de b, y luego el coseno de omega t, más esta integral que es f de b por el seno de omega b, diferencial de b, por el seno de omega t, y la última integración con respecto de omega. Entonces, a esta integral la llamamos AW, y a esta integral BW. O sea, la que tiene el coseno es AW y la que tiene el seno es BW. Y entonces la fórmula la integral de Fourier o la identidad de Fourier me queda 1 sobre pi por la integral entre 0 e infinito de A omega por el coseno de omega t, y b, que es esta integral, por el seno de omega t diferencial de omega. Ahora, la función, la transformada de Fourier es en general compleja, por eso voy a tener una parte real y una parte imaginaria, ¿no? En general, no siempre. Bueno, y después, y entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que la transformada de Fourier, es esta expresión, va a ser igual a ¿qué? A A menos I B. Y esta es la transformada de Fourier trigonométrica. Y esta es la integral de Fourier trigonométrica. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Tengo esta función entre 0 y 1, que es parecida a la que les di hace rato. ¿Sí? Entonces, voy a calcular AW, que es entre menos infinito e infinito de FW coseno de omega B por D de B. Como es par, hago 2 veces, entre 0 y 1. La calculo,
entre 0 y 1 y me queda 2 veces seno de omega sobre omega. B de W, tengo f de B que vale 1, pero el seno es impar. Entonces esta integral se me hace 0. ¿Sí? Entonces me queda AW nada más. Entonces, la integral de Fourier va a ser igual a ¿qué? Acá está la fórmula. 1 sobre pi. Pero como acá yo tengo este 2, lo pongo 2 sobre pi. Por el seno de omega sobre omega, por el coseno de omega x diferencial de omega. Y esto va a ser igual a ¿qué? Ustedes fíjense, f de x es igual a esta expresión. Pero f de x yo ya la conozco, es esta. ¿Sí? Entonces yo estoy representando a esta función con la integral de Fourier. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? A 1 si el módulo de x es menor que 1. O sea, esto. Entre menos 1 y 1. Y a 0 si x, el módulo de x es mayor que 1. Y en estos puntos de discontinuidad, como en el caso de la serie de Fourier, va a tender al punto medio. Es decir, a 1 más 0, porque esto tiende a 1 y acá tiende a 0. Entonces 1 más 0 sobre 2. O sea que en los puntos x igual a más menos 1 tiende a un medio. Así se expresa la integral de Fourier. O sea, la fórmula, y como f de x yo la conozco, ya sé. O sea, en donde es continua, va a tender a su valor correspondiente. Y en los puntos de discontinuidad, al promedio de los valores a derecha y a izquierda. Ahora, ustedes fíjense, esta integral es una integral impropia, pero esta integral ¿a qué va a ser igual? Yo despejo, va a ser igual a pi sobre 2 por f de x. Y f de x está definida de esta manera. Entonces, esta integral va a ser igual a ¿qué? A pi sobre 2 por f de x, que vale 1 en este intervalo. Va a ser igual a ¿qué? A pi sobre 4 cuando x, el punto x igual a más menos 1, porque ahí vale un medio esta función. Y para los otros valores, o sea, para x, módulo de x mayor que 1, vale 0. Y ahora, por ejemplo, para el caso particular en que x sea igual a 0, si x es igual a 0, recuerden, el coseno de 0 vale 1. Entonces me queda la integral entre 0 e infinito del seno de omega sobre omega diferencial de omega. Y esto va a ser igual a ¿qué? A pi sobre 2. ¿Por qué? Porque acá, entre menos 1 y 1, yo tengo que x igual a 0. Y vale pi sobre 2. ¿Sí? De esa manera usamos la transformada de Fourier para calcular este tipo de integrales. ¿Sí? Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bien. ¿Sí? Bueno, les digo que su cerebro se asiente un poquito. Yo también. ¿Sí? Esperen un segundo. Chicos, la integral de... la transformada de Fourier, bueno, la integral de Fourier, recuerden esto, siempre. O sea, es como en la serie de Fourier, yo estoy representando una función que yo ya conozco, la estoy representando mediante esa suma de términos, en este caso una serie trigonométrica. Ahora, en el caso de la transformada de Fourier también estoy representando una función que ya conozco, lo único que le estoy llevando al campo de las frecuencias, ¿sí? Y yo ya la conozco, por eso me permite a mí calcular estas integrales, este tipo de integrales, este tipo de integrales, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo conozco esta expresión. Entonces, y recuerden, esta es la forma de expresar la integral de Fourier, de esta manera. Entonces, cuando uno les pide la representación de la integral de Fourier y se le da la función, es esta. Y poner dónde es válida esa expresión. Es válida, o sea, en donde la función es continua, es válida al valor que toma o a la expresión que toma. Y en los puntos de discontinuidad
al promedio, al punto medio de en esa discontinuidad, ¿sí? Ahora, si quiero calcular esto, la integral, despejo esto es igual a ¿qué? A pi sobre 2 por f de x, ¿sí? Entonces acá es pi sobre 2, pero f de x vale 1. Entonces acá, por 1, pi sobre 2. Acá vale un medio, entonces por eso me da pi sobre 4. Y acá, bueno, vale 0, porque la función vale 0. ¿Sí? 0 por pi sobre 2, 0. Y si quiero para algún valor particular, por ejemplo en este caso, x es igual a 0, el coseno de 0 es 1, y me queda el seno de omega sobre omega, diferencial de x, que es igual a pi sobre 2 por el valor de la función en 0, pero la función en 0 vale pi sobre 2. Entonces me queda pi sobre 2. ¿Sí? De esa manera se utiliza la transformada de Fourier, una de las formas de utilizarla. Bueno, como vieron acá, esta era una función par, entonces la AW, ¿cómo lo calculamos? Haciendo 2 veces entre 0 y 1. Entonces vamos a calcular la transformada de senos y cosenos de Fourier. Entonces yo tengo la transformada de Fourier, que era esta expresión. Si la función es par, ya sabemos que me queda el término AW nada más, y es 2 veces entre 0 e infinito. Entonces la transformada de Fourier es igual a AW. Entonces, reemplazando esta expresión obtenida para la integral de Fourier, es f de t igual a 2 sobre pi por la integral entre 0 e infinito y 0 e infinito de f de t coseno de omega t diferencial de omega. Ahora, acá, esta la transformada de cosenos, por eso tiene acá la c, es igual a ¿qué? A la transformada de Fourier sobre 2, ¿sí? Y esto es igual a esta expresión. Esta expresión es lo que conocemos como la transformada de coseno. Entonces, la transformada de coseno es igual a la transformada de Fourier sobre 2. O la transformada de Fourier es igual a 2 veces la de coseno, ¿sí? Porque recuerden que estamos calculando la mitad, nada más, por eso la dividimos. Y la integral de Fourier entonces es 1 sobre pi por la integral entre 0 e infinito de 2 veces la de coseno. ¿Sí? Me queda que el 2 entre 0 e infinito de esto. ¿Sí? Si la función es impar, AW se hace 0 y me queda B, que es 2 veces entre 0 e infinito de f de t seno de omega t diferencial de t. Entonces, la transformada de Fourier me queda menos i por b de omega, que es igual a menos 2 veces i por esta integral. Y la integral de Fourier me queda esta expresión, que saco este 2 y me queda 2 veces. ¿Sí? Entonces la transformada de seno va a ser igual a la transformada de Fourier sobre 2i. Porque recuerden que la de seno estamos calculando la mitad, ¿no? Entonces digamos la total, que sería esta, f de w, de omega, perdón, sobre 2i, que es esta, la de seno. Y la inversa de senos es esta. ¿Sí? A ver, a las propiedades de la transformada de Fourier. Bueno, tenemos la propiedad de linealidad, ¿no? No hay problema con eso. Tenemos que la transformada de f de t es igual a f de omega, la transformada de g de t es g de omega. Entonces, alfa y beta son constantes. Entonces, la transformada de alfa por f de t más beta por g de t va a ser igual a alfa por la transformada de f de t más beta por la transformada de g de t. O sea, alfa por la transformada de Fourier de f más beta por la transformada de Fourier de g.
En eso no hay problema. Sacamos las constantes, digamos. Vamos a esta propiedad. A la propiedad de a la propiedad de derivación con respecto al tiempo. Tenemos que la transformada de f de t es f de omega. Entonces, la transformada inversa o f de t es igual a 1 sobre 2pi por la integral entre menos infinito e infinito. Bueno, de f de omega, o sea, de la transformada de Fourier por e a la i omega t diferencial de omega. Si yo derivo esta expresión con respecto a t, que lo puedo hacer, me va a dar la derivada de f con respecto de t igual a 1 sobre 2pi, y esta me va a quedar, o sea, derivo la exponencial i omega por f de omega por e a la i omega t, diferencial de omega. Entonces, si ustedes comparan esta integral con esta integral, acá por ejemplo decimos que f de omega es la transformada de f de t. Entonces acá, ¿qué vamos a decir? Esta va a ser, ¿no?, la transformada. Entonces la transformada inversa de i omega f de omega, que es la función en este caso, va a ser igual a ¿qué? A la derivada de f con respecto de t. O sea que la transformada de la derivada es igual a i omega por f, por la transformada de f de t. ¿Sí? ¿Cómo lo ven ahí? ¿Está? Recuerden, es comparar esta expresión con esta. Yo acá que tengo f de t, acá que tengo la derivada de f con respecto de t. Y acá, fíjense, la misma expresión, lo único que acá yo tengo i omega f de omega, todo en términos de omega. Entonces es como si esta expresión es una, no sé, no la llamemos f grande, sino una g de omega, ¿sí? Entonces yo que tendría acá la transformada inversa de esta g grande de omega, que sería i omega de omega. Esa sería toda mi función, que es esto, que es igual a que, como es la transformada inversa, es igual a esto, a la derivada, a la función, que es la derivada de f con respecto de t. Y la transformada de Fourier, ¿de quién? De esto, de la derivada de f con respecto de t, es igual a ¿qué? A i omega f de omega. O sea, la transformada, ¿sí? Ahora, si repetimos, o sea, si calculamos la derivada segunda, ¿esto qué nos va a quedar? I por omega al cuadrado por f de omega. Y si continuamos derivando, ¿qué es lo que nos va a quedar? Que la transformada de la derivada enésima de f con respecto de t n veces es igual a i por omega a la n por f de omega. ¿Sí? Entonces la transformada de la derivada es esta expresión. Y de la derivada enésima es esta expresión. Chicos, ¿están ahí? Sí, profe, se entendió. Bien. Pensé que íbamos a tardar más, pero me parece que no. Bueno, vamos a la propiedad de corrimiento con respecto del tiempo. A ver, esperen. Esta es la propiedad de corrimiento con respecto del tiempo. ¿Qué significa? Yo tengo que la transformada de f de t es igual a f de omega, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la versión corrida de f de t? Es decir, que yo tengo esto.
tengo una función, por ejemplo esta, me salió medio corrida, que la llamo f de t. Por ejemplo, esto está, y corro a esta función, ¿sí? Este corrimiento. Y a esa función la llamo g de t, o sea que g de t es igual a esa función f de t corrida. Corrida tau unidades, f de t menos tau, ¿sí? Entonces voy a calcular esa, esa transformada. La transformada de g de t, que es una función que está corrida. Entonces, de la definición, yo tengo la transformada de g de t va a ser igual a ¿qué? A la integral entre menos infinito a infinito de g de t por e a la menos i omega t, diferencial de t. Pero esto, g de t es f de t menos tau, por e a la menos i omega tau, diferencial de t. Hago una sustitución, x es igual a t menos tau, ¿sí? Acá me va a quedar f de x, y t, ¿a qué va a ser igual? A x más tau, el exponencial menos i omega x más tau, y t es el diferencial de x. ¿Para qué hago esto? Para llevarla a la expresión así, una integral, de una transformada de Fourier, perdón. Entonces me va a quedar que f de x, separo los exponenciales, me queda e a la menos i omega tau, tau es un número, o sea, esta exponencial es una constante, por e a la menos i omega x, diferencial de x. Saco esta exponencial fuera de la integral y me queda esta expresión, y esta expresión no es más que, esta integral no es más que la transformada, o sea, f de omega. Lo único que cambia las variables, e por x. Entonces, ¿qué me queda? E a la menos i omega tau por f de omega. T menos tau es igual a ¿qué? A e a la menos i omega tau. Tau es el corrimiento, las unidades que se corrió la función, por la transformada de f de t. ¿Sí? A ver, veamos un ejemplo, porque ya hicimos una. Ahora, por ejemplo, esta. Yo la calculé entre menos L y L. A entre menos L y L. Y 0 para otro caso. Ahora, está bien. Calculemos esta función g de t, que va a ser igual a para 0 menor o igual que t, menor o igual que 2L. Y 0 para t menor que 0 o t mayor que 2L. ¿Sí? Entonces, si la graficamos a la función entre 0 y 2L, supongamos que esto es L, esto es 2L, vale A. Acá cerrado, cerrado, y para acá vale 0 y vale 0. 0 y 0. Y esto. Esta función no es más que, si ustedes se fijan, esta, ¿sí? Estaba entre menos L y L. Ahora está entre 0 y L. Entonces, ¿qué corrimiento sufrió? ¿Tau cuánto vale? L. L, ¿sí? Porque antes yo la tenía acá. Entre L y menos L.
¿sí? Entre menos L, K y L. Y entonces, ¿cuánto se corrió? L, ¿sí? Entonces, según la propiedad que era, a ver, esta, yo le puse G, mejor le pongamos F. Entonces, es cierto que no se corre. Mi G de T va a ser igual a que AF en T menos L, que es el corrimiento, ¿sí? Y la transformada de esta función G de T era igual a que a E a la menos I omega tau, que era el corrimiento, que en este caso es L, por la transformada de, perdón, la transformada de quién, de F de T. Y la transformada de F de T, ¿cuál era? Era esta, 2AL seno continuo de omega L. Es decir que acá me va a quedar E a la menos I omega L por 2AL seno continuo de omega L. ¿Sí? ¿Está, chicos? Y este es el caso de cuando tenemos ya calculada la transformada de una función conocida, ¿no? Si no la tuviéramos, si no tuviéramos esa función, bueno, la tendríamos que calcular igual, ¿no? Y no se podría aplicar la del corrimiento. Bueno, vamos a otra propiedad. Convolución. Propiedad correspondente. Vamos a esta propiedad. O sea, la anterior era corrimiento con respecto del tiempo, ¿sí? Era menos tau, donde tau era el corrimiento que sufría la función. Ahora vamos a ir a la propiedad de corrimiento respecto a la frecuencia. Tenemos la transformada de la función f de t, que es f grande de omega. Entonces, la transformada de Fourier de la función g de t, que fíjense está expresada de esta manera, e a la i omega sub 0 t por f de t, va a ser, y pongo en la fórmula, tengo estos dos exponenciales con f de t. Entonces, ¿qué hago? E a la menos i omega menos omega sub 0 por t, agrupo los exponenciales por f de t diferencial de t. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser esta es la transformada de Fourier, pero ¿de quién? De la función f, o sea, esta f de t, pero está desplazada, perdón, no está desplazada, sino que está corrida en la frecuencia, en omega menos omega sub 0, ¿no? Esperen, quiero que vean esto. Esta es la fórmula de la transformada de Fourier. Fíjense, g de t por e a la menos i omega t. Y acá que tengo e a la menos i omega menos omega sub 0 por t. Por eso es f, la transformada de Fourier de la función esta f, pero ahora ¿en dónde? En omega menos omega sub 0. ¿Sí? Bueno, acá tuve que cambiar, ¿no? Porque acá yo tenía f de t menos tau, por eso cambié de variable. Acá no es necesario, porque yo tengo que es e a la menos i omega menos omega sub 0 por t.
Por eso es la transformada, pero en omega menos omega sub 0. Transformada de Fourier de esta expresión e a la i omega sub 0 t por f de t es f, la transformada de esta función f, pero en omega menos omega sub 0. ¿Sí? Por ejemplo, no hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, esta función g de t igual a una función f de t por el coseno de omega sub 0 por t. ¿Sí? Recuerden, el coseno de omega t, ¿a qué era igual? Bueno, en realidad tendremos que haber puesto así, ¿no? Coseno de omega sub 0 por t. No, está bien. Está bien. Para que no confundan el argumento del coseno con f de t, por eso lo expresé así. Bueno, el coseno de omega sub 0 t, ¿a qué va a ser igual? En términos de los exponenciales es igual a e a la i omega sub 0 t más e. Ay, bueno, puedo correr. Dibujar. Ahí está. Entonces, por e a la menos i omega sub 0 t sobre 2. Y esto está multiplicado por f de t. Entonces, ¿qué me va a quedar? Un medio y multiplico e a la i omega sub 0 por t por f de t más e a la menos i omega sub 0 por t por f de t. Y si le calculo la transformada de Fourier a esta expresión, o sea, la transformada de Fourier de g de t va a ser igual a que, bueno, queda un medio afuera, ¿no? Entonces esto es un medio de la transformada de quien de e a la i omega sub 0 t por f de t más la transformada de e a la menos i omega sub 0 t por f de t. ¿Sí? Cierro todo. Y esto aplico la propiedad de corrimiento. ¿Sí? Que va a ser igual a ¿qué? A un medio por f grande
de omega menos omega sub 0, más un medio de f, pero en este caso como tengo menos y omega sub 0 de t va a ser igual a ¿qué? A f de omega más omega sub 0, ¿sí? Bueno, f grande es la transformada de f de t, la transformada de Fourier de f de t, pero en la variable omega menos omega sub 0. ¿Sí? Lo único que cambia es la variable, omega por omega menos omega sub 0. Ahora vamos a ir. Ahora está la propiedad de corrimiento con respecto a la frecuencia. Vamos a la propiedad de la simetría o dualidad. ¿Qué es lo que me dice? La propiedad de simetría o dualidad. Yo tengo la transformada de Fourier, es esta expresión. La integral entre menos infinito e infinito de f de t por e a la menos i omega t diferencial de t. Y la transformada inversa es 1 sobre 2pi por la integral entre menos infinito de f de omega por e a la i omega t. ¿Sí? Entonces, hay una simetría en la estructura en relación a las variables t y omega. ¿Sí? Entonces, fíjense, f de t, f de omega, e a la i omega t, pero acá tengo menos i omega t, y d de t, d de omega, ¿sí? Ahora, vamos a establecer esta simetría, pero de la siguiente manera. Cambio la variable w por i. Entonces, esto me va a quedar 2pi por f de t, igual a ¿qué? A f de i por e a la i por i por t diferencial de i. Y luego, ¿qué hago? Cambio a t por menos omega. Entonces acá yo voy a tener 2pi por f en menos omega, que va a ser igual a ¿qué? A esta integral en f de i por e a la menos i por t reemplazo por menos omega, me queda menos diferencial de i. Entonces, ustedes recuerden esta expresión que era. No era más que esta, la de la transformada, fíjense. F de t por e a la menos i omega t, diferencial de t. Acá tengo f de i por e a la menos i por i omega, diferencial de i. Entonces 2pi por f menos en menos omega es igual a la transformada de Fourier, pero de esta función, f de i. Y esto, f de i, que es cambio variable de nuevo, a i por t es igual a la transformada de f grande de t. Entonces, la transformada de Fourier de f de t es igual a que a 2pi por f en menos omega. Entonces, chicos, ustedes en la tabla, nosotros tenemos esto. Tenemos la función f de t y tenemos la transformada de f de t. Entonces, acá, a la función f de t le aplico la transformada de Fourier y obtengo f de omega, ¿sí? Entonces, así. Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo esta expresión? La transformada de f grande de t. ¿Quién es f grande de t? Es esta.
Entonces, F grande, pero no en W, en omega, sino en dónde? En T. Su transformada va a ser igual a ¿qué? A 2pi por I, perdón, 2pi por F. Esperen que cuando lo pueda escribir, cuando pueda correr. Esto es 2pi por F en menos omega. Esta F, ¿quién es? Es esta, ¿sí? Por eso es la propiedad de simetría o de dualidad. Entonces, la transformada de F de T, ¿sí? F grande de T. Reemplazo omega por T, pero es la transformada, 2pi por F menos. Por ejemplo, ¿qué tengo? Por ejemplo, la función A, bueno, A para T menor o igual que L módulo y 0 módulo de T, que esta ya la calculamos para L. ¿Esto a qué era igual? A 2AL por el seno continuo de omega L, ¿sí? Entonces, si aplico la propiedad de dualidad, ¿a qué va a ser igual? Mejor vamos abajo, pero no voy a tener espacio para... Entonces, dijimos, teníamos f de t en la tabla y acá tengo la transformada de Fourier o la transformada de f de t, ¿sí? La propiedad de dualidad que me dice que la transformada de f grande de t, que me va a dar 2pi por f minúscula en menos omega, ¿sí? Nosotros habíamos calculado la transformada de esta función, módulo de t menor o igual que L, y en 0 para módulo de t mayor que 0. Y esta nos había dado que 2a por el seno de omega L cuando omega es distinto de 0, ¿sí? Y 2AL cuando omega es igual a 0. O, lo que era lo mismo, 2AL por el seno continuo de omega L. Entonces, aplicando esta propiedad de dualidad, que es f grande de t, me va a dar 2pi por f de menos omega. Es decir que de esta función, la transformada es esta expresión. Esta es la f grande. Entonces, si yo quiero aplicar la propiedad de dualidad, ¿cómo me va a quedar? Que 2AL seno de t omega L, reemplazo t por omega por L, por t, perdón, omega por t sobre t, y bueno, y esta me va a quedar de la misma manera porque es, y esto es cuando omega es igual a 0, y esta cuando omega es distinto de 0, ¿sí? ¿Y esto qué me va a quedar? ¿Qué me dice la propiedad? 2pi por f de menos omega, o sea, 2pi por f chiquita. ¿Quién es la f chiquita? Es esta. O sea que me va a quedar 2pi
por A. Cuando dice T es menor o igual que L, o sea, cuando omega es menor o igual que L. Y va a ser 0 cuando omega sea mayor que L. Y acá no va y esto no es omega, ¿no? Sino que va a ser para T distinto de 0 y esta, acá es T. Para T distinto de 0 y esto para T igual a 0. De esa manera se aplica con la propiedad de dualidad, ¿sí? Es generalmente cuando tengo, por ejemplo, cuando me dan funciones que están para este lado, para la f grande. Entonces la cambio de variable y sé cuánto va a valer su transformada. De esa manera se utiliza la propiedad de dualidad. ¿Sí? Recuerden siempre esto. Esto. Yo tengo f grande de t. F grande, ¿quién es? Es la transformada. Es la expresión de la transformada de f de t. Entonces le cambio la variable omega por t. ¿Y eso a qué va a ser igual? A 2pi por la f chiquita. ¿Quién es la f chiquita? Esta f de t. Le cambio la variable. De nuevo, t por menos omega. Esa es la propiedad de dualidad. Acá. Ahora vamos a la convolución. Esto. Tengo la transformada de la función u de t, que es esta expresión. La transformada de b de t, que es esta expresión. Entonces, la transformada de Fourier de la convolución, que se expresa de esta manera. Pero la transformada de la convolución, chicos, esto es estrellita. No es un producto, se denomina convolución. ¿Sí? La convolución, que es esto, se define de esta manera, como una integral entre menos infinito e infinito de u en tau por b en t menos tau por e a la menos i omega t diferencial de t. Lo pueden poner al revés, no interesa, ¿no? O sea, poner u pero bueno, va a ser b en tau y u en t menos tau. Entonces, la transformada de f de i va a ser que la transformada de esta convolución, que vuelvo a integrar esta expresión, ¿sí? Y bueno, esta la saco afuera, tengo la nueva variable, el diferencial de tau, e integro. En este caso se introduce la variable esta x t menos tau, es x, entonces d de x es igual a d de t, reemplazo, se calcula o se mejora la expresión y me queda que la convolución, fíjense en el tiempo, en t, es igual a ¿qué? Al producto de las transformadas. Y en el caso de la frecuencia, tenemos que el producto en el tiempo es igual a la convolución en la frecuencia. Y es eso. Y tengo un ejemplo, pero es largo. Y prefiero dejarlo para mañana y con eso terminamos toda esta parte de la transformada de Fourier y sus propiedades. Nos quedaría el ejercicio de la convolución. Pero chicos, esto de la convolución nunca se toma, ¿no? Yo no lo tomo. Es una propiedad nada más. Bueno, hasta aquí.